Siempre digo que para mí el deporte de alta competición y de alto rendimiento es como la vida. O sea, te encuentras las distintas dificultades que tiene la vida, pero como en un tiempo mucho más concentrado y quizás un poco más, de forma más intensa. Cuando hablamos de atletas de élite, irremediablemente aparece, o a mí me sale así como en mayúsculas, competitividad, ¿no? Resultados, objetivos. ¿Cómo encaja todo esto con el bienestar? Es vital el papel del trabajo mental en el deporte para todo el mundo. Hay que contar con esa parte de la parte psicológica del deportista, un pilar, pues eso, tan clave como la técnica, como la táctica, como el rendimiento, por supuesto el estado físico. A mí la mente siempre me ha jugado buenas pasadas y malas pasadas. Practica la psicología positiva, un podcast donde potenciamos el bienestar y la felicidad. Con Dafne Cataluña, Juan Nieto, Aroa Ruiz y Rebeca Gómez, del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Descubre más en iepp.es. Aroa, ¿te gusta el deporte? Sí. ¿Lo disfrutas? Sí. ¿Lo practicas? Sí, no tanto como debería, pues me meto un debería, pero sí. ¿Lo sufres? No. No. Ay, qué bueno es esto. ¿Te acuerdas de hace los anteriores Juegos Olímpicos? No, los de Tokio, justo post pandemia, cuando fue muy sonado, aparte del propio contenido del deporte, cuando Simone Biles, esta gimnasta, se retiraba a mitad de los Juegos y dijo que era por un tema psicológico, el debate que allí arrancó con Totalmente. cómo entendemos la salud mental y lo mental en el deporte. Vale, pues yo tenía muchísimas ganas de hablar de esto. Tenía muchísimas ganas de un podcast de este tema porque no hemos tenido nada ni parecido. Así que es un placer para mí, aparte de ti, de ser compi de formaciones en el IEPP y de muchas más cosas, presentaros hoy a nuestro invitado. Hola, Andoni. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? John Andoni Cintado es un joven nacido, yo voy, y tú cualquier cosa que me quieras corregir o ampliar me dices. Nacido en Bilbao, es ingeniero de diseño industrial y es máster en administración de empresas, pero no está aquí por eso. Está aquí porque, aparte de todo eso, es un deportista, es deportista de taekwondo. Empezó a practicar taekwondo con 5 años. Con ¿sí? 5 años. Hasta ahora que tiene 27, ¿sí? 27 voy a hacer en 2 meses, todavía 26. Vale, ahí que tenía más. Vale, hasta casi 27. Tengo que hablar de tu palmarés, Andoni, rápidamente. Ha estado más de 10 años compitiendo a nivel internacional y 5 formando parte de la selección nacional en el CAR, en el Centro de Alto Rendimiento en Madrid. Y se ha llegado a proclamar, entre otras cosas, subcampeón del mundo, ¿no? En el año 2022, tercero Europa Sub-21 y más de 5 veces campeón de España en categorías diversas, ¿no? Así es. Es un placer, Andoni, bienvenido. Es para placer nosotras, es mío. Qué bien, un placer contar contigo y bueno, pues hablar de lo que tú eres experto y todo lo que tú nos vas a compartir, pero relacionarlo con la psicología positiva, porque esto es un podcast de practica la psicología positiva. Aroa. Yo quiero matizar que venga, dime. Soy oyente de este podcast desde ¿Eres hace tiempo. oyente? Qué bien. Sí. O sea, también tengo que ser sincero y no los escucho con la frecuencia de cada uno que sale, lo escucho, me gustaría. Qué bien. Pero es como estar en un sitio que ya más o menos, entre comillas, conoces un poco. Un poquito casa. Ay, qué bien, que me alegro. Qué bien, qué gusto es esto. Totalmente, totalmente. Bueno, pues mira, dentro de poco te escucharás a ti también, así que... Bueno, vamos a comenzar, ¿no? Claro. Con nuestras preguntas. Tenemos la idea es que muchas, hablemos de esto. Tenemos muchas cosas. preguntas. Yo creo que tenemos muchas más cosas de las que nos gustaría hablar, de las que vamos a poder, pero vamos a intentar optimizar el tiempo, ¿vale? Entonces, es un podcast, como te he dicho, de psicología positiva, todo lo práctica que podamos. Lo primero, no puede ser de otra manera, ¿qué papel juega para ti? ¿Vale? Ahora hablaremos después de cuestiones así más personales. Lo psicológico, lo mental, esta parte que tiene que ver con la gestión de la confianza, de las emociones en el rendimiento deportivo a un nivel como el que tú has practicado de élite y bueno, pues con los objetivos que ahora veremos. Éxito, si ahí es éxito, o sostener el éxito ¿cuánto peso darías? ¿Qué papel dirías que tiene? Mira, yo siempre digo que para mí el deporte de alta competición y de alto rendimiento es como es como la vida. O sea, te encuentras las distintas dificultades que tiene la vida, pero como en un tiempo mucho más concentrado y quizás un poco más, de forma más intensa. Esa frustración, esa felicidad, esas inseguridades, esos miedos. Es como encontrarte todo lo que te vas a ir encontrando en la vida, pero quizás, eso, muy concentrado en momentos muy concretos y muchas veces a una edad muy temprana también. Porque quizás la frustración que se encuentra un deportista con 12 años, con 14 años,
pues una persona que no lo es se los encuentra un poquito más tarde. Entonces, yo creo que es vital el papel del trabajo mental en el deporte para todo el mundo. Pero luego también, en mi caso concreto, que es lo que me preguntabas, más. Yo creo que tengo la suerte de conocerme mentalmente, que no es lo mismo que controlarme. Me conozco. Y una vez que me he conocido, pues me he dado cuenta de lo mucho que tengo que trabajar esa parte mental. Entonces, para mí es vital. Básico, ¿no? O sea, un pilar más. Igual que mucho tiempo se hablaba de la técnica, se hablaba de lo físico, tenemos ahora esta pata como con mucha importancia. A mí la mente siempre me ha jugado, o sea, buenas pasadas y malas pasadas. Hay gente, también matizar, yo creo que todo el mundo tiene que hacer un trabajo mental en el deporte de alta competición, pero hay gente que sí que es cierto que lo necesita más que otras. Y yo estoy en ese grupo de que siempre lo he necesitado más que otros. Qué bien, qué maravilla poder hablar con esa naturalidad, ¿no? De decir, esto era una necesidad y estoy ahí, y cada uno y cada una, según sea. Totalmente. Claro, cuando hablamos de atletas, de élite, irremediablemente aparece, o a mí me sale así como en mayúsculas, competitividad, ¿no? Resultados, objetivos. ¿Cómo encaja todo esto con el bienestar? ¿Cómo se balancean estas dos cosas, ¿no? ¿Cómo se promueven? ¿Cómo se gestiona? Es que, o sea, yo siempre he intentado compatibilizar el tema deportivo con muchísimas otras cosas, con mis estudios, con mi ocio, con mi familia. Yo creo que eso es una cosa vital. Pero sí que es cierto que, o sea, sobre todo yo pienso que es vital para cuando te va mal en el deporte, pues poderte agarrar un poco a las demás cosas, no tener solamente eso. Pero aún así, cuando estés en un centro de alto rendimiento, tu economía, tu día a día, tus amigos, todo es el deporte, pues cuando te va mal el deporte, es imposible que no se traslade a la vida, al día a día. Entonces, pese a que buscarse otras cosas ayude, no te va a evitar que no se traslade a esas cosas. Y se me traslada al sueño, se me traslada, bueno, yo somatizo mucho, por ejemplo, en la tripa, en el estómago, a las relaciones pues con tus amigos, con tu pareja, todo se traslada. Y ante eso, pues, hay distintas técnicas y hay distintas cosas que a cada uno le funcionan y que, pues, sobre todo yo, vuelvo a matizar lo de antes, sobre todo es conocerte a ti mismo. Porque yo, por ejemplo, hago un deporte que se baja peso y esas bajadas de peso afectan mucho en el bienestar y en el estado de ánimo. Entonces, evitar eso es muy complicado, pero yo creo, y siempre digo que el primer paso es conocerlo, ser consciente. Esto me está pasando. Entonces, cuando quizás discutes con tu familia o lo que sea, ser consciente de, es por esto. Qué bueno, cuánta conciencia, ¿no? Y cuánta parte de trabajo personal. Y parte también porque te lo has currado, ¿no? Y porque has estado ahí en la brecha y estás con eso. Yo en este podcast estoy siempre como psicóloga y aquí también, pero hay alguna cosa que quiero plantearte o compartirte como deportista, Andoni. Y te lo digo porque yo lo escucho. A menudo me dicen, a mí, mis entrenadores me dicen que un atleta o que podemos redefinir nuestro éxito más allá de los resultados, ¿vale? O sea, directamente eres más que números, Rebeca. A mí me han llegado a decir así, ¿no? Eres más que, ¿no? En mi caso, el número de tocados, ¿no? El número de asaltos que has ganado. Andoni, ¿tú lo has logrado? Esa separación de los resultados, de que tú sientas que estás adquiriendo logros o que estás avanzando. En lo personal, sí. Pero no se puede evitar hablar de que vivimos en una sociedad en la que al final tú necesitas describirte de forma muy rápida y yo al final, tanto en este podcast como en otros sitios, muchas veces cuando me preguntan, pues no sale definirme como subcampeón del mundo de taekwondo. Pese a que para mí yo sea muchas otras cosas y mi carrera no se defina única y exclusivamente por ese título. Para mí el éxito a nivel personal ha sido cumplir el sueño de poder estar en la selección nacional con todo lo que eso conlleva durante el tiempo que he estado viajando, conociendo a gente, disfrutando mi día a día, viviendo mi vida con un propósito. Y para mí ese es el mayor éxito. Y sobre todo, adquirir las herramientas que he adquirido en el deporte para el resto de cosas de mi vida en general. Pero sí que es cierto que el tener resultados ayuda. Y inevitablemente una sociedad así, o sea, esa mentalidad social que hay de preguntarte por resultados, por tal, es muy difícil de cambiar. Claro, es que además... Y estáis en un encuadre que, exacto, que no lo favorece, ¿no? Me gustaría ir un poco como para atrás. Hablábamos de resultados, que sería un poco como ese final, entre comillas, pero vamos un poco al origen, ¿no?
tengo mucha curiosidad por saber cómo te preparas para esos momentos, esos arranques, tanto física como mentalmente, cuando tienes por delante una competición importante, tanto a nivel de pensamientos, no sé si incluso se te ocurre alguna técnica, gestión finalmente, aunque has incidido mucho en el conocimiento, que entiendo que será parte, pero cuéntanos un poco cómo es esa antesala. Vale, voy a responder desde la preparación más mental. Uh-huh. O sea, lo más difícil de gestionar en una competición son los miedos. Los miedos aparecen y aparecen muchos. Y el tema de esos miedos es como un diálogo que no tiene nada que ver con lo que tú piensas realmente. Es un diálogo que te viene en el momento de la competición y es muy negativo. Es muy negativo siempre. Y ves al rival más alto, más fuerte, más rápido, y a ti te ves más lento, te pesan más las piernas, crees que no has entrenado lo suficiente. Y son mensajes que te lanza el miedo, que tienes que saber un poco cómo lidiar con ellos. Yo creo que la madurez de un deportista se define en saber vivir con esos miedos, porque nunca van a desaparecer. Es saber vivir con ellos, y al principio, yo me acuerdo perfectamente que cuando era un niño y me pasaba eso, te asustas porque llegas a un campeonato y te duele la tripa. O te notas lento. Y dices, ¿por qué me noto lento? Si estaba entrenando esta semana y me notaba genial y hoy me noto lento y la boca seca y me duele la tripa y te he ido 4 veces al baño. Y ahora ya, que puedo decir que llevo 20 años en esto, me sigue pasando exactamente lo mismo, quizás un poquito menos. Pero la única diferencia es que soy consciente de eso. Y hay muchas veces que algún niño pues me escribe por redes sociales, sí. Oye, es que tengo un campeonato la semana que viene y es que me pongo muy nervioso y no compito bien, ¿qué puedo hacer? Y mi respuesta siempre es lo mismo, es aceptarlo, convivir con esos miedos. O sea, que me llegue el dolor de tripa y sea como, vale, ya está, es normal, me quedan 2 horas para competir, es normal. Entonces, muchas veces esa preparación mental parte de la visualización mía compitiendo en distintos escenarios y con esos miedos. O sea, para que luego esos miedos no me sorprendan. Y, por ejemplo, un miedo una situación muy concreta que te puedo, por ejemplo, poner como ejemplo, es el hecho de ir ganando de poco, o sea, de un punto de 2, que queden 30 segundos en el marcador, sabes perfectamente que la otra persona va a insistir mucho para intentar remontar y tú como que tienes que seguir haciendo tu combate con ese miedo a que te remonten. Entonces, visualizar eso ayuda mucho a que cuando esa situación llegue no te sorprenda y no entres en ese pánico o en una pequeña parálisis de decir, me he quedado bloqueado. Qué fuerte, qué interesante, ¿eh? Y te voy a decir, ese conocimiento, esa mayor consciencia, ¿tú percibes, afirmas claramente que te ha ayudado a que la confianza sea mayor? ¿O que por lo menos no reste? ¿A que no te reste esa...? Muchísimo. O sea, a mí, yo he cambiado como competidor. Mira, yo, haciendo un resumen rápido de mi trayectoria... Cuéntanos. Yo de niño era muy bueno. Yo ganaba muchos combates, fui campeón de España cadete, era como que solventaba muchos combates con mucha facilidad. Y luego llegó la época junior y me entraron muchísimos miedos, muchísimas inseguridades, y yo venía de ganar todos los campeonatos de España cadete y en junior no saqué ni una medalla. Y ahí fue cuando empecé a trabajar con un psicólogo deportivo. Y a ver, también la gente tiene que tener claro que empezar a trabajar con un psicólogo deportivo no vas a hacer de repente ¡pum! Y vas a cambiar como deportista, pero empiezas a cambiar la visión de una mentalidad deportiva que quizás está arraigada también socialmente, muy, 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 muy arraigada, y es como difícil. O sea, es en el sentido de cuanto más entrenes es mejor, no puedes, a los campeonatos se va a ganar, tienes que tener mentalidad. Y esas son cosas súper tóxicas para un deportista, porque tú puedes ir a ganar un campeonato, pero seguramente no ganes, porque hay muchísimos factores, desde la suerte hasta el rival, que te van a y todo el mundo quiere ganar. Entonces, ¿cuándo se habla de la derrota? ¿Cuándo se habla de cómo sobrellevar esa derrota? ¿Cuándo se habla de los miedos? ¿Cuándo se habla de que eso? O sea, al final yo creo que está habiendo muchísimo desarrollo con esa preparación mental, como mismo lo estaba viendo con el tema físico. Se está demostrando que no por más entrenar vas a ser mejor. Hay que saber entrenar bien, saber descansar. Pues con la mente es igual. No por tener una mentalidad de más de, utilizando un lenguaje un poco que se utiliza en los deportes de contacto, de venga, tengo que matar al otro chico y le tengo que pegar una paliza, tal. Wow. No por tener esa mentalidad vas a rendir mejor. O sea, estás intentando ocultar unos miedos que tú tienes, que hasta que no los verbalices, no les prestes atención, no los vas a poder. Y a mí el hecho de trabajar eso me cambió un poco toda mi carrera deportiva. Yo siempre digo que cuando me preguntan qué es lo que más te gusta a ti como deportista, o qué es lo mejor y lo peor, yo siempre digo lo mismo. Para mí, mi mentalidad y mi mente es lo mejor que tengo y lo peor. Lo que más ventaja me da
frente a otros deportistas, y también lo que más quizás alguna vez me ha cohibido o me ha puesto como trabas. Uh-huh. Qué interesante, ¿no? Estos cambios incluso en el abordaje y en el trabajo con deportistas, esta cosa tan polarizada y como eso, pues eso, muchas veces más no es mejor. En este sentido, cuando esas situaciones complicadas que nos has descrito, por ejemplo, los resultados no acompañan, cuando no estás obteniendo lo que para lo que estás trabajando, ¿no? O que esos resultados no llegan, ¿qué te hace seguir? ¿Qué te ha motivado de verdad para seguir entrenando, para seguir trabajando duro día a día? ¿De dónde sacas ahí esa gasolina? Al final, yo creo que también hay que hablar de una cosa que es el entorno. O sea, muchas veces la motivación no es suficiente. O sea, tú tienes que tener un buen entorno que te ayude a poder llevar tu día a día. Y al final, lo único que te puede hacer llegar a esos objetivos es que tú disfrutes el camino. Y para disfrutar el camino tienes que tener disciplina, tienes que tener perseverancia, pero tienes que tener un buen entorno que te facilite el ir todos los días a entrenar, el esforzarte. Tienes que tener pasión por ese deporte o pasión por ti mismo, por entrenar, por superarte. Y al final, pues cuando tienes, por ejemplo, una derrota dura, que a mí me ha pasado, de estar preparando 6 meses un mundial y el primer combate, irte fuera. Encima, el taekwondo no es como otros deportes que quizás pues te pasas todo el día. El taekwondo, si tú tienes el combate 1 a las 9 de la mañana y pierdes, te vas a casa. Sí, que no hay una clasificación previa, o sea, es duro, ¿eh? Es duro. Y a mí me ha pasado ahorrar, o sea, yo con mi familia ahorrar para un campeonato, que vayan mis padres a verme a Polonia, ir el combate número 1 a las 8 de la mañana y a las 8:30 he acabado. Y te quedas con una cara de decir tal. Entonces, ¿qué se puede hacer frente a eso? Pues ver la derrota como un trámite que tienes que pasar y que van a venir muchas, y vivirlo con naturalidad y seguir en el camino, disfrutando, entrenando todos los días. Evidentemente va a haber momentos en los que te dé un bajón anímico, pero bueno, tienes que saber sobrellevar esas derrotas y gestionarlas. Van saliendo fortalezas, por ahí. Totalmente. Bonitas, se ven ahí fortalezas. Totalmente. Justo yo te iba a preguntar precisamente, ¿no?, sobre este punto, sobre las derrotas, las lesiones. Wow. ¿No? Sometéis al cuerpo, entiendo que a un profundo nivel de estrés, estiramos el chicle muchísimo. Hablabas de la gestión del sueño, pero la gestión de la alimentación, todo eso son como esas necesidades básicas que en vuestro caso entiendo que están a veces tambaleando, ¿no? Y claro, pues el cuerpo al final llama la atención con síntomas previos, ¿no? Pero también con el desgaste post. ¿Qué tal esta gestión de esas lesiones? Eso es difícil de gestionar. O sea, yo siempre me meto, al final todo el mundo diríamos para nuestro deporte, pero yo siempre digo que los deportes de contacto a nivel mental tienen algo que quizás otros deportes no tienen. Y uno es las bajadas de peso, porque tú puedes estar perfectamente, llevar un trabajo mental que cuando tienes hambre o cuando tienes sed, todo se va, toda esa pirámide que llevas construyendo se va. Porque al final tu cuerpo entra en un estado de alarma en el que pues a la gente le da por tener un estado anímico súper, no sé, es súper irritable, otra gente que pues está muy decaída. Entonces, ante eso, y gestionar eso es muy complicado. Y luego el hecho de que al final los deportes de contacto te estás enfrentando físicamente a una persona y existe el miedo de me van a hacer daño, porque me quieren hacer daño. Entonces gestionar eso, sobre todo en edades tempranas, es muy difícil, muy, muy difícil. A mí era lo que más me preocupaba. O sea, cuando ves que vas a ser superior técnicamente a una persona, pero que quizás es muy bruta y dices, es que me va a hacer daño. Entonces aprender a gestionar esas dos cosas es muy complicada. O sea, pero bueno, vas aprendiendo un poco con el tiempo. Y el tema de la alimentación es una cosa que lo único que puedes hacer es intentar llevarla, saber conocerte, porque, por ejemplo... También, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahí yo siempre digo que tengo que tener un balance entre hacer una bajada de peso controlada y alargada un poco en el tiempo para que no sea brusca en una semana, en 2 semanas, pero al mismo tiempo tener unas semanas de desconexión en el que yo no piense en lo que tengo que comer. Y mucha gente, por ejemplo, yo cuando me junto con mis amigos de Bilbao que están un poco ajenos al deporte, me dicen, ay, pero tú puedes comer eso, pero tú puedes... Sí, yo estoy en esta semana que no tengo que pensar en el peso. Y si no consigo sobrellevar esta semana sin pensar en mi dieta, luego las semanas que tengo que hacer dieta las llevo mucho peor. Porque yo necesito esa evasión de decir, esta semana no voy a pensar, no me voy a preocupar por esto. Pero qué bueno, hayas encontrado tú tu estrategia, ¿no?
sabiendo lo que te sobrecarga, las semanas que tienes que estar muy encima de eso y ser estricto, el que necesitas esa especie de liberación en la previa. Y qué bien que tú ya lo sepas para que eso te funcione. En realidad volvemos al autoconocimiento. Claro. Y es lo que yo sabes que te funciona. Más matizaría y recomendaría a una persona de cara al trabajo mental. O sea, por ponerlo muy simple, si tú tienes miedos, voy a hablar en plural, miedos antes de competir, el tener un trabajo mental o el trabajar con un psicólogo deportivo no te va a evitar esos miedos, o no siempre te va a evitar esos miedos, pero va a ayudarte a conocer mejor a por qué esos miedos, a qué miedos son concretamente, cuándo vienen, a ser un poco más consciente de esas carencias y de esas virtudes o fortalezas de cara a no sé, a trabajar en ti. Qué bien. Sería un buen coterapeuta, Andoni? Porque cuántas veces los psicólogos planteamos eso, ¿no? Que no se trata de que con lo que vamos a trabajar, por empezar a trabajarlo, desaparezca, claro. Sino que de hecho trae mensajes muy valiosos. Esa ansiedad trae un mensaje muy valioso. Ese miedo es un contenido importantísimo. Entonces, qué bien que... Es lo que más nos ayuda y, por ejemplo, cuando hablábamos del éxito, ¿no? Para mí eso es un éxito, gracias al deporte yo conocerme a mí mismo, pero ya no a nivel mental, a nivel físico es lo mismo. O sea, ¿por qué a mí se me cargan los aductores más que a mi compañero y a mi compañero no? Pues porque anatómicamente yo esto lo tengo más largo, más desarrollado, menos, y al final te conoces física y mentalmente mucho de cara a todo, de cara a unos exámenes. De detalle, claro. Unos exámenes de la universidad o a un trabajo o a lo que sea. Entonces, eso, por ejemplo, es éxito también deportivo. Eso es éxito. Totalmente. Deportivo y personal. Y bueno, le querías preguntar, ¿no? Pero creo que no quiero que se nos pasen las fortalezas. Sí, por favor. Porque venga. Es que van saliendo, ¿no? Un poco también con lo que estabas hablando. ¿Qué fortalezas te han podido ayudar en este camino? ¿Cuáles rescatarías? Dentro de nuestro modelo de fortalezas, el conocimiento emocional, cuando tú dices el conocerse, sería como la etiqueta clave, ¿no? De hecho, también hiciste el test Forte, que te salía ahí con ese funcionamiento óptimo súper alto. Y bueno, ¿qué otra fortaleza dirías que es importante o que ha sido importante para ti en el área deportiva? A ver, una que estamos hablando todo el rato es eso, esa reflexión. Yo soy una persona muy reflexiva, tanto para lo bueno y para lo malo. Porque hay momentos en los que en el deporte tienes que no pensar mucho, ¿no? y no analizar tanto, porque va a haber momentos en los que hagas entrenamientos que digas esto creo que a mí no me sirve para nada, esto creo que me ha hecho más mal que bien. Y analizar todo eso está bien, pero tampoco te puede afectar mucho. Nosotros dentro de nuestro grupo tenemos una frase que solemos decir que es poner el modo automático. Y hay veces que cuando estás cansado dices hoy no debería ni entrenar, pues pones el modo automático y vas entrenando, o cuando semanas en las que dices ¿por qué hago esto? Pones el modo automático, porque muchas veces no lo ves todo tan claro, pero luego con el tiempo lo acabas viendo. Qué bueno como entiendo eso, es que me viene la imagen de mi entrenador diciendo no pienses, ahora esto sin pensar, cuando nos pasamos de análisis. Wow. O días en los que, a ver sin meterme muchos en tecnicismos de taekwondo, pero no me sale esta técnica. Y me lleva saliendo toda la vida. ¿Y por qué hoy no me sale tan mal? Da igual. Hazla. Porque hoy no estás en el día, hazla. Eso. Entonces eso viene relacionado con otra fortaleza que yo creo que es la perseverancia, la constancia, como se le quiera decir, que al final es muy importante, sobre todo en edades tempranas. Eso se lo agradezco a mis padres también. En el hecho de que al final tú cuando eres un niño no eres consciente de lo que es unos Juegos Olímpicos, tampoco eres consciente. Entonces tú tienes amigos que se han apuntado a fútbol y tú quieres ir a fútbol con ellos porque quieres estar con tus amigos y meter goles. O otro se ha apuntado a no sé qué, otro. Y al final el mantenerte constante en un deporte como el taekwondo encima durante tantos años es complicado. Y yo creo que esa constancia pues a mí me ha ayudado mucho durante todos estos años también. Qué bien, qué bueno también esa lectura de la disciplina, ¿no? Y de lo que, como tú decías antes, de lo que luego te ha servido para la vida. Esos paralelismos que podemos establecer ahí. Y yo te quería preguntar, que eso también es muy de nuestro modelo, ¿y alguna fortaleza? Bueno, en realidad lo has dicho un poquito, voy a decir que te reste, que es ese análisis si es excesivo, ¿no? Yo he detectado también mucha aceptación. ¿Puede ser? ¿Te percibes ahí con esa aceptación? Brutal, sí, ¿no? Pero es una aceptación sin, ¿cómo decir? Sin conformarme. O sea, no es que... No es resignación, ni conformismo. Eso es, para nada. Que yo sepa que yo soy, pues eso, que tenga este fallo o que cometa... o que vea el vaso, por ejemplo, muchas veces medio vacío, no quiere decir que yo me tenga que... sino todo lo contrario. Y yo soy, por ejemplo, yo siempre digo que de forma natural muchas veces me sale tener muchos pensamientos negativos.
Y es muy difícil de cambiar. O sea, que ya de repente yo ya todo piense instintivamente de forma positiva. Pero sí que se puede hacer un trabajo diario y un autodiálogo de decir, pues no, pues, y hacer un poco como una guerra interna de los pensamientos. ¿Cómo haces? A ver, esa guerrilla. No, pues muchas veces, pues eso, cuando tienes un día malo o cuando piensas que no estás preparado para este campeonato o lo que sea, pues todos esos pensamientos negativos o este entrenamiento no me gusta, no me va a ser, pues tienes que contrarrestarlos con un diálogo interno de sí me sirve tal. O, por ejemplo, un ejercicio que es un poco sencillo, que es pues pensar en momentos o cosas buenas del día que has tenido al final del día, ¿sabes? Uh-huh. Yo al final siempre digo que tengo un protocolo que me gustaría llevarlo todos los días, pero no lo llevo todos los días. Pero sí que tengo un protocolo para cuando mentalmente me noto que estoy pasando una temporada quizás un poco más baja, un poco más complicada, y ese protocolo pues empieza por meditar a las mañanas, por llevar bien la respiración, por intentar, pues eso, forzarme esos diálogos positivos, sobre todo en los días estos que todo te parece mal y los días que todo lo ves negro, pues esos días. Y entonces cuando estoy en esos momentos, pues digo, venga, protocolo, y empiezo. Protocolo. Luego ya a lo mejor cuando estoy mejor me relajo un poco, que es un error, que debería de mantenerlo, pero sí. Qué bueno. Muy bien. Qué buenísimo. Mira, tengo una pregunta aquí que digo, es que no se puede acabar el tiempo sin preguntártela, ¿eh? Porque es ¿qué te gustaría que dijeran de ti como deportista cuando termine tu carrera? Pues a mí me gustaría que las nuevas generaciones, quizás que me sustituirán a mí en un futuro en un centro de alto rendimiento de taekwondo o lo que sea, me viesen a mí como una persona, pues quizás eso es lo que hemos hablado, reflexiva, a la que quizás si ellos tienen una duda a nivel deportivo o a nivel de compatibilizar los estudios con el deporte o a nivel de una gestión emocional en un campeonato, pues fuese una persona que piense en mí a la hora de eso. Voy a acudir a él para preguntarle tal. Porque yo tengo una persona que es el que fue mi capitán en su día, que yo cada vez que he tenido un problema, y encima da igual el ámbito, pues muchas veces pienso tengo que hablar con él. Un referente. Un referente. Entonces a mí me gustaría ser un referente en ese ámbito, no sé cómo definirlo. No tanto en un referente a nivel técnico o un referente a nivel de resultados. Tampoco tanto eso, sino a nivel de diálogo, de decisiones, de fortalezas mentales. O sea, me gustaría que se me recordase así como una persona que tenía esas herramientas y que se fijaba un poco en eso. Pues Andoni, no sé cuánto contribuirá a eso este podcast, estos contenidos que has compartido con nosotros aquí hoy, pero te aseguro que hay muchas personas más pequeñas, más grandes, que puedan estar escuchándolo, se ven reflejadas y se apoyan en esto que nos estás diciendo, en todo lo que nos estás compartiendo y en toda tu evolución. Medallas aparte, como referente, como persona y como referente humano. No lo dudes, a mí ya me está sirviendo. Muchas gracias. Y se agradece mucho. Bueno, pues vamos con la parte final de nuestro podcast. Venga. Aquí el tiempo vuela y es una pasada. Vamos allá. Es un gusto escucharte. Tenemos siempre una especie de recapitulación de ideas importantes, de claves, que modificamos un poquito en función también de lo compartido. Entonces, yo voy a esbozarlas, pero ya digo, mezclándolas con eso y con intención de que lo que queráis añadir lo complementáis, ¿vale? Primero, que no solo se puede conjugar la competitividad, ¿no?, de ese deporte de élite con el bienestar integral y a nivel de salud mental, sino que yo creo que se debe, o sea, que es como... es futuro, es necesario, es ya, ¿no? Y yo creo que de hecho está siendo. Y para ello hay que contar con esa parte de la parte psicológica del deportista, un pilar, pues eso, tan clave como la técnica, como la táctica, exacto, como el rendimiento, por supuesto, el estado físico. En esto estamos, ¿no? Estamos de acuerdo. Y de hecho ya decíamos al principio, yo creo que esto en los últimos años, sobre todo, por fin ha salido a la palestra. Sí. Hasta el punto, pues eso, me acuerdo de aquellos juegos porque... Sí. Aquí sí que se juntaban, ¿no?, los roles y muchas veces dices, como psicóloga me cuesta explicar cómo una ansiedad puede ser tan incapacitante como, no lo sé, como un esguince. Y lo es, y lo puede ser, o más. Entonces, qué bien que esto ya esté. Exacto. Es que tal cual. Una segunda, que una de las estrategias más efectivas para lograr ese bienestar, y aquí el ejemplo eres tú, Andoni, y todo lo que nos has contado, es conocerse.
Es esta idea, sí, de intentar redefinir el éxito. Fíjate, no solo ya más allá de esos números o de esos resultados, sino de lo que nos has planteado tú, de que esto es una cuestión de proceso y de que sobre todo eres persona y que detrás del deportista hay una persona y que ese autoconocimiento de tus fantasmas y de tus dioses dentro de ti te dan el camino. Y de lo que es bueno para ti y de lo que no, porque hay muchas veces que leemos cosas o la gente nos dice cosas que es lo que se supone que es lo correcto y muchas veces tienes que analizar, ¿eso me viene bien a mí o no? Porque, yo qué sé, acostarse muy pronto antes de una competición, pues hay gente que le viene bien, hay gente que quizás se tiene que acostar a la hora de siempre, antes de salir a un combate. Hay gente que a lo mejor necesita estar concentrado con sus cascos y no mirar a ningún lado. Y hay gente que necesita estar hablando con los amigos para relajarse. Es conocerse. Buenísimo, la individualidad, que aquí tampoco hay recetas. Y que Exacto, ni protocolos exhaustivos. Qué bueno, qué bien. Y por último, la vía que sabemos que no falla para trabajar el bienestar, que es esta idea de las fortalezas personales, ¿no? De esos recursos que nos ayudan a rendir más o que sabemos que nos pueden restar más en función, pues eso, desde la época hasta quién y cómo seamos, pero que sabemos que pueden ser una alianza importantísima para conseguir pues esa mejor versión como atleta y que lo mental no sea un lastre, sino todo lo contrario, que esté ahí todo ese potencial que dices que cuando lo ves y lo usas, te acompaña. Exacto. Pues nada. Muy bien. Aquí están esas claves que ojalá también a quien nos escucha le sirvan y que incluso pueda complementar también o ayudar. Tenemos una parte final, no creéis que esto se acaba aquí, que es el ejercicio. Vamos a bajar a tierra. Practica la psicología positiva, que ya lo estamos haciendo, que esto ha sido bastante aplicado. Totalmente, y de hecho lo estabais diciendo, ¿no? Y estaba pensando un poco en el ejercicio y digo, fíjate, ¿no? Ya va saliendo, o sea que también puede tener que ver un poco como parte de esa importancia, ese trabajo mental. Así que me gustaría el que os permitierais, además los dos sois deportistas muy poderosos y me gustaría, si os parece, que lo hiciéramos en modo visualización. Así yo también, ¿no? Fluye un poco con vosotros a la hora de guiaros. Veréis, algo que ha surgido aquí, que probablemente lo escucháis, lo escuchamos, es esta polarización, ¿no? Del todo el nada que ocurre en el mundo del deporte. Cuando gano soy guau, pero cuando pierdo soy un absoluto fracaso. Esta despolarización o el trabajo importante de dejar de polarizar entre el todo y el nada es fundamental y hay que entrenarse, ¿no? Entonces hay una herramienta que vamos a trabajar que es precisamente para trabajar esa despolarización, ¿de acuerdo? Para generar un poco más de equilibrio mental entre ese todo y nada que nos hace fluctuar con emociones muy intensas. Así que os lo propongo, se llama respirar entre los polos, así que vamos a ello. Lo primero de todo, me gustaría que, si queréis, insisto, cerrar los ojos, como lo consideréis, identifiquéis un pensamiento que normalmente tenéis polarizado. Obviamente, os invito a que sea en el contexto deportivo. Por ejemplo, lo que os decía, si fallo, es que soy un desastre. Si gano, soy la bomba. En este caso, vamos a pensarlo desde un encuadre más negativo. Lo tenemos, llega rápido, ¿no? ¿Sí, Andoni? ¿Lo tienes identificado? Muy bien. Vamos a trabajar ahora creando una frase opuesta. Es verdad que a veces esa frase opuesta no nos la creemos del todo, ¿de acuerdo? Pero vamos a intentar que nos resuene un poco. Por ejemplo, aunque falle, sigo siendo un buen deportista que aprende. Elaborad la vuestra. A ver cuál surge en este sentido. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a buscar como una frase puente, ¿no? Esa despolarización entre ese todo y ese nada, ¿de acuerdo? Quizás sea una frase como más realista, ¿no? Más ajustada. Por ejemplo, puedo fallar y seguir siendo un buen deportista. Cada competición es práctica, es única y una oportunidad para mejorar. Os dejo que busquéis esa frase. ¿La tenemos? Bueno, me gustaría que respirarais un poco en ella, que surtierais un poco lo que es el efecto y el poso de esa frase conforme vais respirando y repetirla al menos 5 veces para que se vaya anclando. Prestad atención a la respiración, a las sensaciones del cuerpo conforme nos repetimos esa frase para que vaya calando.
Sí. Listo. Muy bien. Pues con esto habríamos terminado el ejercicio. Deseo que os ayude. Es verdad que lo estamos contextualizando al deporte, pero yo me iba a otros campos también, conforme os lo estaba haciendo a vosotros. Justo. Entonces, puede ir más allá de este escenario, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa esto, no? No sé, como pareja, en los como conflictos. madre, como amiga, como... qué bueno. Bien, muy bien. Pues ya está. Muchísimas gracias, Aroa. Muchísimas gracias. Espero también que quien lo haya hecho, que siempre la propuesta es que en estos podcasts tú que nos escuchas te puedas poner a practicarlo también, independientemente de que efectivamente te lo has llevado al ámbito del deporte, que en ese caso genial, pero a cualquier otro ámbito le saques la idea, ¿no? y la función que puede serlo. Bueno, pues gracias, Andoni. Muchísimas gracias. A vosotras por invitarme. A ti, por estar con nosotras, por compartir tu experiencia, por ser otra voz a favor de los cuidados psicológicos como una parte más del talento deportivo y de la vida. Y que sigas cosechando mucho crecimiento y mucho éxito al margen de los resultados. Eso es. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por contar conmigo y por contar pues, con un deporte quizás un poco más minoritario como es el taekwondo, que lo agradecemos mucho. Pero que es precioso, qué bien, claro que sí, una muchas gracias. Aroa, muchas gracias por la idea de conocer a Andoni, por estar una maravilla aquí. Escucharle, me hace sentir muy, muy, muy contenta. Qué bien, y por estar aquí, por tu delicadeza y tu acierto también siempre a la hora de abordar temas y de abordar este tema, que tantas ganas teníamos. Muchas gracias. Desde luego, muchas gracias. Y gracias a ti, que nos escuchas, que nos sigues y que esperamos, lo dicho, que te haya servido. Como otras veces, este año tenemos material extra, aparte del podcast, en la descripción del episodio, que te puede servir, que te puede ayudar y que, bueno, si te apetece profundizar en el tema, que no te quedes con las ganas. Y de momento, hasta aquí hemos llegado. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo fuerte.